Este año se conmemora el 150 aniversario del nacimiento de José Enrique Rodó, uno de los intelectuales más importantes del Uruguay. Rodó nació en Montevideo el 15 de julio de 1871 y murió en Palermo, Italia, a los 45 años de edad. A pesar de su corta vida, Rodó dejó una importante obra literaria, periodística, de ensayos y crítica. El Ariel, Motivos de Proteo, Liberalismo y Jacobinismo son algunas de sus obras más importantes. ¿Por qué Rodó fue uno de los grandes intelectuales del Uruguay? ¿Cuáles son las claves de su obra? ¿Cuáles fueron sus aportes más valiosos al pensamiento? ¿Por qué ha caído en el olvido en los programas de la educación? Intentamos responder estas y otras preguntas con el profesor Horacio Bernardo, filósofo y escritor, miembro de la Sociedad Rodoniana. Profesor Bernardo, buenos días, ¿cómo anda? Bienvenido al programa. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Y ya escuchando las preguntas que plantearon ahí, son bastante amplias. Vamos a intentar contestar. Intentaremos responder en el tiempo de la entrevista. Sí, alguna de ellas. Gracias por acompañarnos hoy. ¿Quién fue José Enrique Rodó? Bueno, hay que también ponerse en contexto y pensar que si bien José Enrique Rodó hoy es una figura que muchas personas la conocen de nombre o saben que hay un parque Rodó, un pueblo Rodó, o las calles, en fin, fue una figura en su época fundamental y que tuvo gran impacto a nivel iberoamericano, sobre todo. De hecho, Ariel, su obra cumbre, digamos, la que lo llevó a su máximo reconocimiento, fue una obra que tuvo impacto no solamente en Uruguay, sino en el continente. Y además tenemos que pensar que es una obra que la escribió a los 28, 29 años. Piensen que hoy nos parece que es una edad como prematura, ¿no? Para tener un destaque intelectual tan importante, pero Rodó había logrado eso, y no solamente con Ariel, porque ya antes de la publicación de Ariel, Rodó ya había logrado notoriedad como crítico literario. Eso en la época de Rodó. Para situarnos, tenemos que entender que Rodó era una celebridad intelectual, digamos, de su época. Tenía amplia correspondencia con distintos intelectuales, incluso en España con Unamuno hay una gran cantidad de correspondencia también, pero con otros intelectuales. Eso en relación a su época. Pero también tenemos que pensar que los homenajes o las figuras, cuando las traemos, no simplemente por ir a desempolvar libros o ir a mirar cosas viejas, digamos, porque sí o porque en su momento tuvieron una época, sino porque también nos hablan a nosotros en el presente. Y eso, creo yo, es importante del rescate de la figura de Rodó, de darle el realce que realmente se merece, ¿no? Porque Rodó tiene algo para decirnos hoy en el presente. De eso podemos profundizar, por supuesto, pero creo que es importante tener en cuenta eso, ¿no? Que los clásicos son clásicos porque nos siguen hablando de temas que son profundamente humanos y que nos siguen interpelando. Y esa es la idea base de cualquier homenaje, del sentido de cualquier homenaje, que no se queda simplemente en la cuestión nominal, ¿no? Decir, Rodó fue importante, entonces por eso habrá que hacer algo por Rodó. No, Rodó puede hacer algo por nosotros también. Bernardo, Francisco Morales lo saluda, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Una pregunta que planteamos en la introducción del reportaje era cuáles son las claves de su obra y cuáles fueron sus aportes más valiosos al pensamiento. Usted lo decía recién que Rodó ya estaba en un lugar determinado, en un sitial determinado. ¿Qué lo llevó a ese lugar? Bueno, hay varios temas que, digamos, para resumir un poco los aportes de la obra de Rodó. Pensemos en Ariel, por ejemplo. Ariel es esa obra que está dirigida a la juventud de América. En Ariel hay muchos elementos importantes, pero vamos a ir comenzando de a poco para ir destacando los elementos más importantes. Bueno, piensen ustedes que en la época que escribió Rodó el Ariel, en 1900, estaba muy cercana a la guerra hispano-estadounidense, por la cual España pierde su última colonia en Cuba, digamos,
a manos de los Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Esto había sucedido en 1898. Y ese hecho es significativo porque marca también un quiebre con relación a la relación que tenía, la redundancia, Hispanoamérica con España, pero también ante la mirada de los Estados Unidos, ¿no? Esa potencia que Hispanoamérica observaba con ambivalencia, ¿no? Por un lado, con admiración, porque representaba todo ese empuje económico, ese progreso material, pero por otro lado con cierto recelo, como diciendo, bueno, esto podría ser una potencia que podría ser también peligrosa para Hispanoamérica, ¿no? Bueno, estaba esa cuestión en relación a lo continental. Y Ariel viene a ser una forma simbólica, pero también un programa de lograr esa unidad entre distintos pueblos que tienen una unidad cultural. En Ariel lo que se propone, o lo que se destaca, es esa unidad cultural con la herencia grecolatina que tenemos, digamos, en Hispanoamérica. Digo Hispanoamérica porque es a lo como se refiere Rodó, ¿no? Después se puede discutir si es Latinoamérica, Sudamérica, bueno, eso es otra cuestión teórica, pero vamos a hablar en estos términos para darle una unidad al discurso. Entonces, Rodó viene a dar, en primer lugar, una unidad hispanoamericana frente a esta situación en la que todavía se percibía como cierta indefinición, digamos, conceptual en ese aspecto. Eso por un lado, la cuestión de esta herencia grecolatina, de estas cuestiones culturales. Pero también le venía a dar a la juventud de América, de hecho, Ariel está dedicado a la juventud de América, ciertas ideas y cierto valor que va más allá de lo político, de lo social, sino también una cuestión muy humana. Ariel, si ustedes recuerdan el ensayo, es un discurso que da el maestro Próspero a sus discípulos el último día de clases. Entonces Rodó en esa obra, que recuerdo ustedes, tenía 28 años cuando la escribió, él habla por boca de un venerado profesor que da ese último discurso. ¿Y qué hace Rodó en Ariel? Bueno, además de lo que les acabo de contar, destaca otros elementos. Uno de ellos es la educación, el papel fundamental que tiene la educación y que tiene que justamente Próspero es lo que les comunica a estos discípulos. En aquel momento estaba también la cuestión del progreso material, lo que les estaba contando sobre los Estados Unidos, pero Rodó destaca una educación que vaya más hacia lo integral, hacia el enriquecimiento del ser humano como ser humano mismo, ¿no? Y no solamente como ser humano individual, sino también en el marco de las sociedades. Y Ariel viene a destacar también, relacionado con el tema educativo, viene a hacer una gran defensa de la democracia. En aquel momento, la democracia no era algo que fuera unánimemente admitido. De hecho, uno de los argumentos que había a fines del siglo XIX, principios del siglo XX también, era que la democracia en realidad no era un sistema tan conveniente de gobierno. Y uno de los argumentos era este. Decían lo siguiente. Dice, fíjense, si ustedes piensan en que la democracia es el gobierno de la mayoría, y la mayoría en general en una sociedad es inculta, es mediocre, no se preocupa por el prójimo, es indiferente. Fíjense, si la mayoría tiene esas cualidades personales y morales que no son tan deseables, y la democracia es el gobierno de la mayoría, ¿puede ser la democracia el gobierno o la forma de gobierno más deseable? Y muchos respondían que no. Ibsen en Un enemigo del pueblo, que es una obra de fines del siglo XIX, va a ir por esa línea, pero sobre todo Ernst Renan, que es un autor que influye en Rodó y que está citado justamente en Ariel, y contra el cual Rodó se revela y dice, no,
la democracia no puede ser atacada con el argumento de que la mayoría es mediocre y debe ser mediocre necesariamente. Nosotros lo que podemos hacer es construir una democracia que esté ligada a la excelencia, una democracia noble, dice Ariel. Dice Rodó. ¿Y cómo se logra esto? ¿Con una nobleza? No, a través de la educación, y la educación pública sobre todo. Lo que decías hoy de que Rodó nos puede hablar en el presente, ¿no? La actualidad de lo que plantea Rodó. Acá hay un ejemplo. ¿Cómo? Que acá hay un ejemplo de eso. Exactamente, cuando pensamos en la educación actualmente, en la posibilidad de tener conocimientos, Rodó destaca no solamente tener conocimientos profesionales, que eso es importante, ¿no? Para un oficio, una profesión, para poder desempeñarse en la vida, pero lo que destaca también es la educación moral, la educación que enriquece al ser humano. Hoy lo diríamos educación integral, con un término más moderno. Pero piensen ustedes, esto tiene un significado íntimo, personal, existencial, pero también un significado social, porque la idea es la siguiente, es para que la democracia funcione y sea compatible con la excelencia, la única forma que existe es que los miembros, o sea, los ciudadanos, puedan tener la posibilidad de educarse hacia ese perfeccionamiento moral, esa excelencia. Y entonces el Estado debe garantizar eso, pero no garantizar solamente como les decía, una educación para conseguir un trabajo, sino una educación para enriquecerse como ser humano. Entonces, piensen ustedes que si las personas tienen la oportunidad de educarse, de progresar y perfeccionarse en distintos ámbitos de la vida, también individualmente, entonces cuando haya que escoger a los gobernantes, dice Rodó, entonces va a ser mucho más probable que esa democracia funcione de un mejor modo, porque ya no va a ser un conjunto de gente inculta o que no tenía la oportunidad de reflexionar sobre sí mismo, sobre la sociedad, los que van a estar eligiendo cosas, sino que van a ser personas que han tenido la oportunidad de ser mejores cada uno de ellos. Horacio, quiero seguir con algunos conceptos de la obra de Rodó, pero también quiero hacer un alto para preguntarte, Rodó tuvo acción política dentro del Partido Colorado en tiempos del vallismo, ¿verdad? ¿Qué nos podés contar de esa etapa en la vida de Rodó como político? Sí, Rodó fue diputado por el Partido Colorado durante 3 oportunidades y también es conocido, ¿cierto?, el distanciamiento de Rodó en relación a José Valle y Ordóñez. Pero aquí hay que hacer algunas precisiones. En primer lugar, la participación de Rodó, digamos, en el Partido Colorado, no estuvo opuesta necesariamente siempre a José Valle y Ordóñez. De hecho, en la Constitución de 1830, que estaba vigente en aquel momento, la elección del presidente era indirecta. Y Rodó apoyó a José Valle y Ordóñez en las 2 oportunidades que fue presidente. Hay algo importante, esto lo destaco, ¿saben por qué? Porque muchas veces en ciertas versiones simplificadas se establece una oposición tajante entre Rodó y Valle, que yo creo que es equivocada, porque se pone a veces incluso, alguien ha señalado a Rodó como un autor conservador, justamente emparado en esta oposición simplificada, a mi entender, con relación a José Valle y Ordóñez, cuando no es así. Piensen ustedes lo siguiente, Rodó trabajó en el proyecto de ley de la ley de 8 horas, el trabajo de 8 horas, y él redactó el informe de la Comisión de Trabajo que analizó ese proyecto. Y piensen esto, que tan orgulloso se sentía Rodó de ese trabajo, que incluso lo publicó como trabajo independiente. Es un extenso texto, tendrá unas 70, 80 páginas, en el libro El Mirador de Próspero, que es un libro que recoge distintos textos de Rodó. Entonces, hay que tener en cuenta también que Rodó
en ese sentido, comparte los valores, por supuesto, del partido, de Colorado, pero también determinados valores que lo unen con José Valle Ordóñez. ¿Y por qué se distancia? Hay naturalmente otros elementos que están en divergencia, y el que es fundamental, y ahí está el quiebre entre las dos figuras, es por el tema del colegiado. Para José Valle Ordóñez era importantísimo el tema de cambiar la figura unipersonal del presidente por un colegiado de 9 miembros, y eso, digamos, ante eso se oponía a Rodó fervientemente, y eso le valió ahí sí el distanciamiento, sobre todo en su tercera participación parlamentaria, ya un distanciamiento más definitivo de José Valle Ordóñez. ¿Liberalismo y jacobinismo es de esa época? Liberalismo y jacobinismo es de 1906, o sea, entre media toda esa época, ¿no? Y liberalismo y jacobinismo es un libro importante porque marca así todo un periodo, también es un indicador, digamos, de todo un periodo en el que se estaba dando lo que Jaime Monestier llama el combate laico, ¿no? Todo el proceso de laicización, digamos, del Uruguay, que comienza en 1864 con el tema de los cementerios, hasta la Constitución de 1917, donde se separa el Estado de la Iglesia. Bueno, en ese libro de 1906, en esa polémica, ahí se recogen, digamos, textos que corresponden a una polémica que tiene José Enrique Rodó con Pedro Díaz. ¿Y en qué consistía la polémica? Consistía en lo siguiente: en aquel momento los hospitales eran hospitales de caridad, digamos, y había crucifijos incluidos en distintas salas, digamos, de esos hospitales. Y la polémica era por si se debía retirar o no los crucifijos. Y acá pasa algo curioso, porque Rodó defiende la idea de que se debe conservar los crucifijos en los hospitales de caridad. Pero, ¿por qué es curiosa la idea? Porque Rodó no es católico, ni la defensa de Rodó viene desde el punto de vista católico. Hay que entender lo siguiente: Rodó no, bueno, hay quienes discuten sobre la fe de Rodó, en fin, es una polémica como más especializada, pero la obra en sí misma de Rodó no exige un compromiso confesional. O sea, uno puede leer perfectamente y compartir perfectamente las ideas de Rodó y no adherir al cristianismo. Pero en liberalismo y jacobinismo aparece la idea, Rodó destaca la idea de Jesús como gran reformador moral y como introductor de la caridad como concepto. Entonces, ¿qué es lo que dice Rodó? Bueno, la cruz, más allá de ser un símbolo religioso, es un símbolo moral, que nos recuerda la caridad como una forma de amor que introduce la figura de Jesús entendiéndolo como reformador moral. Entonces, piensen ustedes que en todo ese proceso de ese combate laico, digamos, vuelvo a utilizar esa expresión, esta polémica adquiere una significación importante, porque Rodó defiende la permanencia de los crucifijos, pero desde un punto de vista moral, desde un punto de vista no confesional. Hablemos de otra obra, Motivos de Proteo. ¿De qué trata concretamente? Sí, bueno, para entender Motivos de Proteo, primero hay que entender el título. Y Motivos de Proteo, cuando hablamos de motivos, hablamos de temas, eso quiere decir motivos, asuntos, temas. Y Proteo hace referencia a un antiguo dios de la mitología griega que tenía, digamos, como propiedad la posibilidad del cambio, ¿no? Metamorfosearse, de cambiar de forma a lo que quisiera. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista en términos así, no metafóricos, sino que lo bajamos, digamos, a un lenguaje más llano, más directo, motivos de Proteo significaría temas, o sea, motivos,
sobre el cambio, o sea, lo que significa Proteo, que es ese Dios que cambia, ¿no? O sea, Ujú. temas sobre el cambio. Y fíjense ustedes que la primera frase, motivos de Proteo, es reformarse y vivir. Y la idea central de este extenso libro, porque es la obra más extensa de Rodó, para algunos la más importante, y que podría ser considerada eso también. Este libro lo que habla es de la transformación del ser humano en la búsqueda de sí mismo. O sea, a ver, por decirlo con otras palabras, Rodó plantea lo siguiente: filosóficamente, el mundo es cambio. No hay algo que permanezca estático, digamos, en el mundo. Todo cambia, ¿no? Como hasta que es un dicho, digamos, ¿no? O sea, como un lugar común. Pero si todo cambia en el mundo, el ser humano tiene algo que lo hace diferente a cualquier otro elemento, a un planeta, a un árbol, a una roca, y es que puede dirigir su cambio. Entonces, el reformarse, es decir, bueno, vivimos en un constante cambio. Si vos no haces nada, la vida te va a llevar a cambiar, Claro. pero vos no vas a dirigir ese cambio. La forma que tiene el ser humano de poder conocerse y guiarse a sí mismo es poder tomar las riendas de ese cambio. Bueno, todo ese camino de cómo el ser humano puede ir buscándose a sí mismo, todos los obstáculos con que se encuentra en esa búsqueda, de todo eso habla Motivos de Proteo a través de un sinnúmero de ejemplos, de ideas y de parábolas, porque ahí también aparecen las parábolas. Motivos de Proteo es el lugar donde aparece la mayor cantidad de parábolas de Rodó, que son historias que intentan ilustrar todo ese camino del ser humano en la búsqueda de su lugar en el mundo. Bien. Horacio, ¿cuáles fueron los autores que marcaron el pensamiento de Rodó? Bueno, hay distintos autores, voy a mencionar dos, Guillot y Renan. Son autores que marcan también una impronta, una visión del cristianismo también, crítica, por decirlo de algún modo, y que también se integran dentro de lo que es esta literatura de consejo, este sermón laico, digamos, que también Rodó adopta, ¿no? Hay que entender lo siguiente: la época de Rodó, pensándolo también en Uruguay, pero también a nivel internacional, a nivel de otros países, tanto de Iberoamérica como también en ciertos sectores de Europa. Finales del siglo XIX estaba dominado por el positivismo, o sea, una filosofía que fue muy importante para impulsar la necesidad del conocimiento científico, del progreso material. Estoy simplificando muchísimo, pero simplemente la idea, para que ustedes, o para que los oyentes, digamos, también se hagan, se formen como una idea muy general, pero muy clara. El positivismo tuvo, exponentes como Augusto Comte o Herbert Spencer, sobre todo Spencer en Uruguay, que fue el que más influyó. Era una filosofía que servía para impulsar todas estas cosas, pero que dejaba de lado cierto espiritualismo, cierto papel de los valores, de los ideales, digamos, esas cuestiones que no son tanto materiales o cuestiones que tienen que ver con lo científico, sino que tienen que ver más con la experiencia interior del ser humano. Eso también existía en Uruguay, hay toda una corriente espiritualista también. Y entonces, ¿qué pasa? La época de Rodó, que es la época también de Ferreira, y Arbao lo recoge esta idea en su historia de la filosofía en el siglo XX, es una época en la que es una superación de ese positivismo y una integración con el espiritualismo. Cuando digo espiritualismo no quiere decir religioso, simplemente quiere decir como el aspecto de lo moral, de los ideales, de los valores, todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La obra de Rodó
está impregnada por esa superación del positivismo, pero que no lo niega. O sea, en realidad en la obra de Rodó uno puede decir, está bien, hay un nutrirse de ese positivismo en el que él se basó, sobre todo en el positivismo spenceriano, pero comienzan a aparecer otros autores como Guillot, como Renan, que ya van a plantear otro rescate u otros valores que se adicionan a esto, o sea, que no niega el progreso material. Claro. Hay algo que me gustaría decir, que es fundamental en la obra de Rodó, que son... Bueno, no sé si tenés alguna pregunta más sobre esto. Tengo 2 preguntas más, pero sí, me gustaría que no te quedes sin decir alguna cosa que es importante de la obra. Sí, bueno, hay en la obra de Rodó hay unos personajes, digamos, que son centrales, ¿no? Que están en Ariel, y eso es lo que yo no quería dejar pasar sin mencionarlo, que son justamente Ariel y Calibán. Y quería mencionarlo ahora pues estaba justamente al hablar de esto de la superación del positivismo, de integrar lo material con lo espiritual, con los ideales. Esto aparece claramente en 2 personajes que plantea Rodó en El Ariel, en esta obra de 1900. Bien. ¿Qué son esos personajes? Son Ariel y Calibán. Dice cuando Próspero, o sea, como les decía, la obra Ariel es el profesor dando un discurso, claro. ¿Cómo? El profesor dando un discurso el último día de la clase. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? El profesor tiene una estatua una escultura de Ariel, ¿no? Y entonces comienza diciendo, no, invoco a Ariel como mi numen, como mi fuente de inspiración. Pero ¿qué es lo que dice Próspero? Lo voy también a resumir. Él dice lo siguiente: hay 2 personajes que los toma, en realidad Rodó los toma de la obra de Shakespeare, de La Tempestad. Hay 2 personajes que son centrales para entender distintas cuestiones sociales e íntimas, y que son Ariel y Calibán. Ariel representa, dice él, la parte alada del espíritu, la parte más noble, los altos ideales, los valores, esos impulsos que nos llevan a desear cosas que están más allá de lo material, sino que los ideales que pueden ser ideales sociales, pueden ser ideales morales, en fin, cosas que están más allá de la cuestión cotidiana. Entonces, Ariel esa aspiración a lo alto, digamos, a toda esa cuestión ideal y valorativa. Mientras que Caliban es el materialismo, ¿no? ¿Cómo? Mientras que Caliban lo es el materialismo. Exactamente, Calibán es el materialismo, es aquella parte que nos lleva hacia los apetitos más mundanos, digamos, más materiales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Por qué es importante estos 2 personajes en la obra Rodó? Porque tienen 2 significaciones. La primera es a nivel del ser humano, ¿no? Dentro de cada uno de nosotros existe una parte que es ese Ariel y una parte que es Calibán. Y dice Rodó, o sea, la idea no es que Calibán sea malo, o sea, no, los 2 son importantes, porque, a ver, uno puede vivir de puro ideal, también necesita comer, necesita hacer cosas de su vida cotidiana. Entonces, pero ¿qué pasa? Lo que dice Rodó es lo siguiente, que de esas 2 partes, la que se puede apagar más rápidamente es la parte de Ariel. Si uno no se sume a la pura utilidad, al utilitarismo, a la pura estímulo material, o la vida lo lleva hacia ese lugar y uno no está en guardia, entonces esa parte, ese Ariel se puede ir apagando. Entonces dice, bueno, no, esa otra parte que no se apague, porque si eso se va, entonces el ser humano pierde algo fundamental, que es que lo que lo hace humano. Claro. Pero por otro lado, también esos 2 personajes tienen significación a nivel social. ¿Y por qué a nivel social? Porque Ariel Rodó vincula a Calibán con las sociedades que solamente se preocupan por un bien material. Y ahí viene la cuestión de Estados Unidos. Para Rodó, Estados Unidos es esa sociedad admirable, por eso él dice, los admiro pero no los amo, ¿no?
esa sociedad admirable por su capacidad de empuje, el valor que le dan al trabajo, a la riqueza, al progreso material, pero, no, los admiro, pero no los amo. Pero, ¿qué pasa? A esa fuerza, a ese empuje, le falta la otra parte, que es la parte del ideal. Le falta a ese Calibán social, le falta a ese Ariel, que es la sociedad, que sigue manteniendo esa riqueza material, pero que encuentra un horizonte de sentido más allá que la pura riqueza, sino los ideales y el enriquecimiento como seres humanos de sus ciudadanos. Bien, Horacio, estamos ya en el cierre de la entrevista. Simplemente en este Día del Patrimonio va a estar centrado como motivo principal la figura de Rodó. ¿En qué lugares de la ciudad podemos encontrar cuestiones vinculadas a Rodó? Bueno, dos cosas. En primer lugar, la lista completa, yo sé que la Comisión de Patrimonio, con la cual estamos trabajando también en vínculo directo, tiene publicado una lista, digamos, un catálogo de todas las actividades, tanto en Montevideo como en distintas partes del país. O sea que en realidad en la web la pueden conseguir, ahí está todas las cuestiones. Yo puedo hacer foco en algunas actividades, por ejemplo, digamos, el sábado a las 4 de la tarde, por ejemplo, se presenta en el Museo Pedagógico una escultura conmemorativa de Ariel, también de este personaje del que estamos hablando, y además se presenta una versión teatral, una adaptación teatral de Ariel. Bien, interesante a tenerlo en cuenta. En el cierre, y también te pido brevedad, ¿por qué no se lo estudia tanto a nivel de secundaria, por ejemplo, a Rodó? Bueno, a nivel breve, hay un problema con Rodó, que es el estilo, de la forma en que escribe. El lenguaje de Rodó se adecuaba a una época en la que bueno, que se escribía de un modo más, con una sintaxis más compleja, con muchas referencias a personajes de Grecia y de Roma. Bueno, eso dificulta un poco. Ese es el primer punto. El segundo punto quizás haya sido también cierto prejuicio sobre Rodó, sobre un Rodó conservador, que de eso no hemos hablado, no hemos profundizado, pero bueno, lo he mencionado, pero se puede hablar por qué se considera que es un prejuicio, y eso quizás también haya alimentado una cierta desconfianza sobre el autor. Y en tercer lugar, yo creo que también hay mucho más práctica, que porque la gente no lo conoce, o sea, porque es como una especie de círculo vicioso. Si los profesores no tienen herramientas para conocer al autor, poco después lo pueden trabajar en las aulas. Y te digo lo siguiente, nosotros con la Sociedad Rodoniana hicimos un curso para docentes en el Consejo de Formación en Educación, y también yo hice un curso para maestras, también de las escuelas José Enrique Rodó, y la respuesta es más o menos siempre la misma. O sea, la gente cuando conoce la obra y la profundidad, las parábolas, las ideas, digamos, las ideas y los valores que encierra la obra de Rodó, queda gratamente sorprendida. Entonces yo creo que también es desconocimiento y ese círculo vicioso que sería bueno que este Día del Patrimonio y que las actividades que se vayan realizando empiecen a romperlo, ¿no? A romper ese círculo. Horacio Bernardo, profesor, filósofo, gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Radio Oriental. Muchas gracias por la invitación.